de alguien que conoce al nuevo policía, a Landeros Briceño. Me voy con Ana María Salazar Slack, hermosillense, especialista en temas de seguridad. Colega, te saludo con gusto. Tú dices que le diste clases, algo así, a Gilberto Landeros, No, ¿entendí mira, bien? O no, a ver, o él fue tu, a ver, ¿cómo, o tu alumna de él, ¿cómo fue? no, mira, yo le estaba comentando a tu producción que yo llevo dando clases en el Colegio de Defensa casi por más de 15 años. Órale, no sabía, qué bien. No, y muchos yo ya he tenido el Colegio de Defensa es una institución muy importante para el ejército y la Fuerza Aérea, y además hay otra institución que se llama el CESNAV, que es el Centro de Estudios Navales de la Marina. Y siempre es importante estar viendo estas dos instituciones, porque de todo general, todo soldado o coronel o capitán o vicealmirante que aspira algún día a ser almirante o general, literalmente tienen que pasar por estos colegios. Eso es una maestría, es una maestría reconocida, es un año durísimo, fuertísimo para los estudiantes. En los últimos años ya incluyeron más civiles y más mujeres, y es el lugar donde uno encuentra los futuros secretarios de Estado, o sea, ya sea el secretario de la Marina o secretario de Sedena. Entonces, yo estaba buscando en mis listas de todos estos, de los nuevos, las personas que han nombrado en diferentes partes del país si fueron estudiantes míos o no, y la verdad no sé cuántos de ellos que están ahorita han sido estudiantes, pero doy un módulo que se llama negociación estratégica en situaciones de seguridad nacional. Y ahí hacemos un comparativo, y esto me lleva un poco a los comentarios y análisis de esta mañana, en donde tratamos de resaltar la diferencia del estilo de liderazgo entre que ejerce un civil, un político, y que se ejerce desde las Fuerzas Armadas o personas que están en el ámbito de inteligencia. Cómo difiere el liderazgo en situaciones de crisis. Y yo creo que eso es importante resaltarlo, porque sé que hay muchos cuestionamientos de que se estén nombrando tantos ¿Cómo ves militares. lo que ocurrió Sí. en Sonora? Donde prácticamente Alfonso Durazo con la milicia, con la Sedena y él a la cabeza toman el control de municipios y de la seguridad. Así se está percibiendo. En coordinación, obvio, hay que decirlo. La misma gobernadora dijo adelante, los municipios adelante. Es decir, pero es desde este modelo nuevo policíaco militar municipal estatal, Ana María. Mira, yo creo que hay que verlo esto como una respuesta a corto plazo, con una visión a que sean civiles los que ejerzan ese cargo. A largo plazo es mejor para el Estado, es mejor para los ciudadanos, de que sus policías locales sean civiles. Yo creo que habría muy pocas personas que cuestionarían eso. El problema es que el estado de Sonora, al igual yo te diría el país, está viviendo una situación de crisis. Para que me entiendas, no sé, en la columna de hoy que creo que sale en el Imparcial, creo que ¿Sí? salió hoy en el Imparcial, resalto un dato que creo que tiene que ya empezar a incomodar a este gobierno, que aún en los momentos más críticos de la violencia que se vivió durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que por cierto lo entrevisté anoche, después te cuento sobre eso, pero aún en los momentos más críticos, el nivel de violencia no era de 19 creo que 6 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es alto, es muy alto para una democracia. Ana En María, este Ana momento, María, tengo sí, que hacer un corte. sí. Vuelvo contigo, ¿me permites? Sí, por Ándale, pues, favor. yo te espero. Vuelvo con Ana María Salazar. Adelante, Ana María Salazar. Me decías entonces el contexto Sonora y las recomendaciones que haces, para no El, interrumpirte. el estado de Sonora está viviendo una situación de crisis, al igual que un porcentaje importante del país, en donde se está viviendo niveles de violencia que no se vivieron ni siquiera durante el sexenio del presidente Calderón, donde en los niveles más altos estuvo a 19.6
homicidios por cada 100,000 habitantes. En este momento, por lo menos el último mes, en México el índice de homicidios está a más de 20, podría estar a 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y a diferencia del sexenio pasado, el estado de Sonora ya fue arrastrado dentro de esta ola de violencia. Entonces, si se está viviendo una crisis fundamental, casi una crisis que de una forma u otra está afectando la gobernabilidad de ciertas partes del territorio nacional, en donde ya empieza a impactar sectores industriales y simple y llanamente la vida cotidiana de las personas. Estamos en la antesala de que ya inicien clases, en donde ya va a haber mucha más movilidad de gente joven a ciertas horas del día y de la tarde-noche. El no tomar pasos contundentes para poder empezar a controlar la capacidad de estas organizaciones criminales sería un error, yo creo que sería un error histórico, yo creo que para este gobierno, y creo que estamos viendo en el estado de Sonora cómo va a ser esta estrategia de corto plazo para poder contener, tal vez no desaparecer estas organizaciones criminales, tal vez no eliminarlas, tal vez, pero por lo menos contener su capacidad de violencia en contra de la población. Entonces yo lo veo como una respuesta a corto plazo, que de una forma u otra es en el estado de Sonora lo que podría ser un modelo en otros estados que están viviendo iguales o si no más altos niveles de violencia que está afectando la población. ¿Qué sería Entonces, el si lo largo vemos, plazo? y a largo plazo lo que debería de suceder, y ese es la gran interrogante, es que los estados y los municipios pudieran desarrollar capacidades e individuos, hombres y mujeres, que están especializados en temas de seguridad pública, bajo las responsabilidades que tiene pues un municipio y lo que tiene el estado, que también yo creo que aquí sí ya hay una crítica al gobierno federal, es que se ha descuidado en una forma negligentemente el poder fortalecer las instituciones a nivel local para poder empezar a enfrentar aquello tipo de delincuencia que les toca. O sea, es el problema para lo que se está viviendo en el estado, por ejemplo, el estado de Sonora, el estado de Dios mío, Guanajuato, lo que está pasando en Colima, lo que ha estado pasando en Guerrero en las últimas décadas, es que son organizaciones que son tan violentas y con una capacidad de cooptación y de control territorial que es muy difícil que un Estado tenga las capacidades para poder por lo menos enfrentar estas organizaciones y tratar de desbaratarlas a mediano a largo plazo, porque solamente tú y yo en este momento estamos hablando de policías, pero esto también involucra que tengas jueces, que tengas fiscales, que tengas una sociedad Por eso dices, el modelo a largo plazo es fortalecer entonces a las municipales y estatales y al Poder Sí, Judicial. ¿A eso te sí, refieres? claro, ¿Sí? y fiscales, y Y no te olvides de fiscales. las fiscales, bueno, pues sí, esa es la solución, pero a corto plazo se tienen que llevar a cabo este tipo de medidas, porque si no, no hay forma, no hay forma. Esto tenía que haber sucedido tal vez hace algunos meses cuando se veía que estaba incrementando la capacidad bélica de estas organizaciones, en el estado de Sonora, olvídate, en todo el país. Y el temor que tienen los grupos de derechos humanos o las ONGs es real. O sea, hay que entender que personas que están capacitadas dentro de las Fuerzas Armadas tienen pues una visión diferente de cómo contener la violencia, que es diferente a la capacitación que reciben policías federales. Pero Contundente, ¿no crees, Ana María, también? Deben de sí, ser contundente, ¿no?
en Mira, Sonora. mira, yo más que golpe contundente sería poder buscar esas 2 o 3 partes de estas organizaciones para empezar a desbaratar por lo menos su capacidad de enfrentar a la población. Te digo, es una medida de contención. Yo creo que hay que también entender eso. ¿Qué quiere decir eso? Es que puedan, por lo menos en una forma importante, ir reduciendo la violencia y sobre todo ya empezar bien el reclutamiento de policías, ir depurando las policías del estado, y también creo que es muy importante que se vaya señalando a aquellas presidentes municipales o funcionarios dentro de estos municipios que podrían estar coordinándose con estas organizaciones, o presidentes municipales que alcen la mano y digan yo no puedo en este momento porque estoy muy amenazado, Pues y ya lo crear hicieron, ¿no? mecanismos para protegerlos. Pero yo lo veo como un mecanismo de corto plazo que tenía que hacerse. Ahora hay que ver cuál es la visión a largo plazo de estas instituciones y de estos gobiernos locales. Totalmente, Ana María. Pues me quedo con ese con tu reflexión, como siempre, por los tiempos, pero ya sabes que es un honor, siempre que nos ayudes a interpretar lo que ocurre en Sonora. No te despegues mucho, ya sabes. No, ya sabes. Oye, ¿Sí? dile le invito a tu auditorio que vean una entrevista que le hice al presidente Calderón ayer sobre la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en México. No sabes qué cosas tan interesantes dijo Ah, sobre la pásame. relación bilateral y que tiene mucho impacto, obviamente, el estado de esa relación bilateral con lo que está pasando en el estado de Sonora. Entonces ahí Oye, voy a estar diciendo. pásamela y te la publicamos en nuestra plataforma con mucho gusto. Los Ándale, materiales que pues, estés generando aquí, tienes un aliado 100% en esta importante plataforma, ya sabes. Pásamela. Y te, acá la te publicamos en el mando, portal. te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ana María, fuerte abrazo, Gracias. pendientes. Sí, es muy importante, la verdad, y además sí es hermosillense y se ha especializado en seguridad, exfuncionaria del Pentágono, además excelente persona, ¿no? Y colaboradora de este espacio. Ojo, debe de ser a corto plazo lo que ocurrió, tenía que ser así, y sí, pues es que no le dejaron otra a Durazo más que eso, es decir, a ver, dijeron, ¿sabes qué? El problema es muy fuerte, necesitamos ayuda, pues, bueno, pues ahora se está haciendo bajo ese mecanismo y hacemos votos, por supuesto, porque el ciudadano quiere resultados, no le importa si es verde, rojo, amarillo o azul, ¿eh? Volvemos.